Aprendiendo con la verdad. Así es, desde hace un tiempo hemos estado trabajando en una línea de investigación orientada a conocer más a profundidad cómo funciona el sistema de partidos políticos. ¿Qué es lo que pasa? En Guatemala y en el mundo en general, los partidos políticos no están funcionando bien, no están funcionando como quisiéramos. Y en Guatemala en particular se ha tratado siempre de analizar a los partidos no tanto en función de cómo funcionan realmente, sino cómo deberían de funcionar. Y entonces partimos de decir, bueno, los partidos tienen que ser grandes, tienen que tener organización nacional, tienen que ser democráticos, y cuando los partidos no son así, pues entonces simplemente les exigimos que sean de esa manera, pero muchas veces no lo logramos. Entonces tenemos desde hace 2 años en ACIES una línea de investigación en donde queremos conocer no tanto cómo deben ser los partidos, sino cómo realmente son. Y en ese sentido, los sujetos de investigación principal son dirigentes partidarios. Nosotros vamos con los dirigentes de los partidos políticos, les preguntamos cómo funcionan sus organizaciones, cómo operan, qué es lo que hacen, y entonces en base a eso empezamos a conocer más a profundidad a los partidos políticos. Y lo que nos hemos dado cuenta es que hay una situación que se da en los partidos políticos guatemaltecos y es el modelo de partidos franquicia. ¿Qué es un partido franquicia? Un partido franquicia es aquel en el cual el dirigente nacional, que es por así decirlo el dueño del partido o el jefe máximo del partido, delega en un líder local el funcionamiento y la organización del partido para ese municipio. Entonces es cuando el dirigente nacional viene y le cede a un dirigente local el control del partido en esa localidad. Estamos hablando de una persona que sería el secretario general municipal o el secretario general departamental, pero a la vez sería el candidato a diputado o el candidato a alcalde. Y mientras dura el proceso electoral, esta relación se mantiene. Nomás se acaba el proceso electoral y nomás llega esta persona al poder, esta relación se disuelve y entonces ya vemos al dirigente local en otro partido. Y entonces hemos visto que el sistema de partidos en Guatemala es volátil, es fragmentado, es caudillista, es muy poco polarizado ideológicamente, y que los partidos y considerados individualmente son centralizados, exclusivos y poco institucionalizados. Ahora, lo que creemos entonces es, al analizar este modelo de partidos franquicia, nos dimos cuenta que una de las razones por las cuales se delega esta organización del partido en un municipio o un departamento es porque resulta muy costoso para el partido mantener la organización en un municipio o en un departamento. Y entonces, de esta cuenta, lo que empezamos a pensar es que tal vez la manera en que los partidos se están financiando contribuye a que sean tan débiles, tan poco institucionalizados y tan volátiles. Y esa hipótesis es de la cual partimos para hacer la investigación que les estamos presentando hoy. Entonces, el objetivo de la investigación fue analizar a fondo las prácticas que los partidos utilizan para financiar sus actividades e identificar los efectos que estas prácticas tienen en la institucionalidad de los partidos políticos. Cuando hablamos de institucionalidad, lo que queremos decir es, se dice que un partido es institucional cuando está estable en el tiempo, o sea, se mantiene estable en el tiempo y no dura, digamos, como muchos partidos que hemos conocido que duran una elección y después desaparecen, sino que un partido es institucionalizado cuando a lo largo de varios procesos electorales logra mantenerse, además logra mantenerse con un electorado significativo, cosa que no pasa en el caso de Guatemala, que muchos partidos tienen hoy 100 votantes, 200 votantes, 3.000 votantes en un municipio, y a la siguiente elección puede tener un número diferente. Este es un partido que no está institucionalizado. Otro factor que hace que un partido sea institucionalizado es su autonomía con respecto a los grupos de presión. Si las decisiones que se toman en un partido no se respetan a la hora de hacer una propuesta de ley, por ejemplo,
sino que es alguien más quien está incidiendo, alguien afuera del partido quien está incidiendo en estas decisiones, también decimos que no está bien institucionalizado y que no es autónomo. Y por último, un partido es poco institucionalizado cuando no tiene democracia interna. ¿Qué quiere decir esto? Si un partido tiene 20.000 afiliados y tiene 15 departamentos organizados con asambleas, con secretarios municipales, etc., tiene 50 municipios organizados con toda esta gente, pero estas personas no participan en la toma de decisiones del partido, sino que estas son tomadas por una o dos personas que están en la cúpula, decimos que no es un partido democrático y por lo tanto no está institucionalizado. Y entonces lo que queremos ver es qué tanto influye la manera en que se financian en estas tres cosas: su autonomía con respecto a actores externos, su estabilidad en el tiempo y su democracia interna. Y posteriormente lo que quisimos hacer con esta investigación también es ver qué dice la ley sobre cómo deben financiarse los partidos políticos, qué es lo que se hace en realidad, contrastar las prácticas reales con lo que dice la ley, con el régimen de financiamiento, y entonces identificar cómo podemos adaptar mejor el régimen a las prácticas que existen. Entonces, como parte de lo que queremos hacer es ver cómo funciona la ley electoral en materia de financiamiento de partidos, lo que hicimos fue analizar cómo está, qué es lo que dice, y lo que nos fuimos dando cuenta es que primero el régimen de financiamiento en Guatemala tiene muchas disposiciones que regulan, que prohíben, que limitan la manera en que los partidos tienen que financiarse, ¿sí? O sea, y eso lo vamos a ver en un momento. Segundo, que hay una capacidad sancionatoria muy limitada. ¿Qué quiere decir eso? A pesar de que la ley electoral establece qué se puede hacer y qué no se puede hacer, no existen muchas capacidades en el Tribunal Supremo Electoral, que es el órgano rector del sistema de partidos, para sancionar a aquellos partidos que hacen lo que no está en la ley o que hacen que violan la ley electoral, ni para obligarlos tampoco a hacer lo que tienen que hacer. Bueno, vamos a explicar un poco. Cuando analizamos una ley de partidos políticos, específicamente en materia de financiamiento, tenemos que empezar por ver primero qué tipo de régimen es, o sea, qué tipo de norma es. Podemos analizarlo según el enfoque y el objetivo que tiene. Hay algunas leyes en el mundo que están enfocadas en combatir la corrupción en los partidos, hay otras que están enfocadas en regular la competencia política para hacerla más justa y más equitativa, o podemos o analizarla según el tipo de leyes, de normas que incluyen. Por ejemplo, hay algunas que tienen políticas más distributivas, en donde se le traslada recursos a los partidos políticos para que hagan campaña, y hay otras que son más regulatorias, que son aquellas en donde se le prohíbe, se le limita a los partidos políticos lo que pueden o no pueden hacer con el financiamiento. En el caso de Guatemala, tenemos políticas regulatorias en la ley electoral. Se prohíbe que, para combatir la corrupción, se les prohíbe que a los partidos recibir ayuda económica del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que más allá de la deuda política que vamos a ver en un momento, los partidos no deben recibir ayuda del Estado. Eso significa que un alcalde, por ejemplo, no podría prestarles el pick-up de la municipalidad a un candidato para que haga campaña, por ejemplo. O sea, este tipo de apoyos están prohibidos. Las contribuciones tienen que ser públicas. Los partidos tienen por ley que llevar un listado de sus financistas, cuánto dio cada uno, y se prohíbe cualquier contribución que sea anónima. Tienen que entregar algunos informes periódicos de gasto y de financiamiento al Tribunal Supremo Electoral. Tienen que tener cuentas visibles para manejo de fondos de campaña. Significa que tienen que abrir una cuenta en un banco, tienen que presentar esos estados de cuenta al Tribunal Supremo Electoral periódicamente para manejar todos los fondos de campaña. Y hay una prohibición también de contribuciones provenientes del extranjero. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna entidad extranjera puede financiar a los partidos políticos. Por otro lado, hay algunas políticas que están enfocadas a la competencia política.
Hay un techo de gastos de campaña. Ningún partido puede gastar más de $1 por cada ciudadano empadronado al 31 de diciembre del año anterior a las elecciones. Esto básicamente, al operarlo, significó que para las elecciones anteriores ningún partido podía gastar más de 48 millones de quetzales en su campaña. Hay un límite al monto de las contribuciones individuales, en el cual de estos 48 millones ningún financista individual puede dar más del 3%. Hay una prohibición de hacer campaña antes de las elecciones. Toda esta discusión sobre la campaña anticipada tiene que ver con que en el reglamento de la ley electoral se dice que no se puede hacer campaña antes de la convocatoria de elecciones, que es en mayo del próximo año, y esto, al limitar el tiempo en que se puede hacer campaña, limita también el gasto. Y hay espacios máximos y mínimos en la ley electoral, espacios máximos y mínimos que tienen que definirse para los medios de comunicación de acuerdo a una reunión que tienen los partidos políticos con el Tribunal Supremo Electoral. Mientras tanto, también tenemos algunas políticas que llamamos distributivas. Primero, los partidos políticos reciben $2 por cada voto que obtienen en las elecciones, ¿sí? Esto es una cantidad de dinero que el Estado les da para mantener sus actividades políticas. Y entonces, si un partido recibe más votos, recibe más dinero por parte del Estado, y este dinero se tiene que dar en 4 cuotas anuales en los años entre elecciones. Eso significa que en el 2012 los partidos tendrían que haber recibido su primera cuota de las elecciones del 2011, en el 2013 la segunda, este año la tercera, y en el 2015 todavía van a recibir la última fracción que les queda de la deuda política que obtuvieron en la elección de 2011. Segundo, los partidos pueden usar instalaciones públicas y franquicia postal y telegráfica cuando ya empieza la campaña. ¿Qué quiere decir esto? Un partido político tiene derecho a irle a pedir al alcalde, por ejemplo, el uso de un gimnasio municipal para hacer un mitin, o el uso del Parque Central. Esto es un derecho que tienen los partidos y los funcionarios públicos no pueden negarles. Esa es una forma en la que el Estado apoya indirectamente a los partidos. Y por último, los partidos disponen de bienes de uso público para hacer su propaganda. Por ejemplo, los postes. La colocación de afiches en postes está permitida por la ley porque los postes son bienes de uso público. Los puentes, todo esto pues está permitido que los partidos lo utilicen para colocar su propaganda. No es lo mismo que pintar un puente, por ejemplo. Ahora, para lo que hicimos fue entonces tratar de, una vez conocimos cómo estaba la ley electoral, fuimos con los partidos para conocer cómo realmente funciona. Y lo que hicimos fue entrevistar a 16 dirigentes partidarios. Todos ellos han sido o son actualmente diputados. Todos de estos que han sido diputados o que son diputados actualmente, 3 han sido alcaldes. Otros 3 participaron en el gobierno a nivel central, siendo ministros de Finanzas, secretarios de la Presidencia, entre otros. También entrevistamos a 2 expertos en el tema, a un funcionario del Tribunal Supremo Electoral y a un dirigente empresarial. Luego, y en función de la información que nos daban en estas entrevistas, lo que hacíamos era cruzarla para identificar coincidencias a lo largo de todas las entrevistas, para identificar diferencias también, y con esto poder construir un modelo de cómo funciona el financiamiento a nivel de los partidos políticos. Ok, en base a esas entrevistas fuimos identificando varias cosas. Primero, que separamos la información que obteníamos entre aquella información que estaba relacionada con el periodo no electoral y aquella información que estaba relacionada con el periodo electoral, para ver cómo funcionaban estas diferencias. Entonces, esto es acá, que ustedes ven acá, que ahorita hablamos solo del tiempo ordinario. El tiempo ordinario es el tiempo no electoral, ¿sí? También separamos la información en función de lo que es financiamiento a nivel local, entendiendo esto los secretarios municipales y departamentales de los partidos o las organizaciones municipales y departamentales, así como también los candidatos a alcaldes y a diputados.
y lo que es a nivel nacional, que es todo lo que tiene que ver con la campaña presidencial o la campaña de los diputados nacionales, y con la organización del partido también a nivel nacional y los dirigentes a nivel nacional. Entonces, en tiempo ordinario, en época no electoral, primero lo que identificamos es que hay muy pocos recursos que los partidos utilizan. A menos que los utilicen para proselitismo, para propaganda, en general, para las actividades que tienen que hacer en época no electoral, los partidos no cuentan con muchos recursos. Y estos fundamentalmente provienen de funcionarios electos por el partido o de gente que aspira en algún momento a ser candidato. Eso significa que son fuentes internas, o sea, en época no electoral los partidos se financian con sus propios recursos. Y aquí tenemos entonces que lo gastan sobre todo en asambleas, en la realización de sus asambleas que son necesarias para tener la vigencia legal y poder competir en las elecciones. Lo gastan en el funcionamiento de sus sedes cuando las tienen, y a nivel local las fuentes son sobre todo los candidatos a alcalde o los alcaldes, a nivel también los candidatos a diputado o los diputados, y a nivel nacional los fondos se destinan sobre todo al trabajo organizativo de la dirigencia nacional, es decir, que si el secretario general tiene que salir al interior a hacer campaña o a fortalecer las bases del partido, hay un equipo de personas que va con él y entonces esto requiere gastos y hay que utilizarlos. Otro factor importante acá es que hay muchos funcionarios públicos, particularmente en aquellos partidos que son el partido oficial, ¿sí?, el partido de gobierno, que tienen muchos alcaldes o que tienen muchos diputados, pues funcionarios públicos que llegan a ese cargo por su militancia en el partido, por medio de una relación clientelar, tienen que dar una cuota para el partido y con esto se financia el funcionamiento. Mientras tanto, en época de campaña es muy distinto. Es muy distinto, ¿por qué? Porque primero hay una abundancia de recursos. Los partidos no suelen tener problemas, a menos que sean partidos muy pequeños, para conseguir recursos en época electoral. Algunos de los líderes entrevistados incluso nos dicen que los financistas mismos se acercan sin que ellos les pidan a ofrecerles dinero, y que están como bombardeados de recursos en esta época. Se usa fundamentalmente, obviamente, para campaña electoral, en época electoral, pero a nivel local esta campaña significa más campaña de tierra. Campaña de tierra es meetings, es caminatas, es entrega de gorras o de playeras, ¿sí?, este tipo de campaña. Mientras que a nivel nacional la campaña presidencial se da sobre todo en medios de comunicación. A pesar de que hace campaña de tierra también, el gasto más significativo se va en medios de comunicación, sobre todo televisión y radio, particularmente televisión, porque es posiblemente el medio más influyente en una elección. La mayor parte de los ciudadanos obtienen su información sobre política a nivel nacional de los canales de televisión abierta. Ahora, a nivel local, las fuentes son sobre todo amigos y familiares del candidato, por un lado; por el otro, organizaciones y empresas locales. Por ejemplo, una organización de vendedores del mercado puede querer financiar a un candidato a alcalde porque creen que este candidato les conviene, mientras que a nivel nacional son sobre todo empresas privadas, empresas más grandes, estas empresas usualmente dan este apoyo a través de contactos personales que tiene el candidato presidencial, de tal manera que un candidato con más contactos personales va a obtener más recursos. Lo interesante acá es que, a pesar de que hay muchas empresas que participan en este financiamiento a nivel nacional, las que tienen más relevancia son las empresas de medios de comunicación, sobre todo la televisión. Estas, aunque no siempre dan el dinero en efectivo o un cheque o un aporte dinerario, lo que hacen es dar apoyo en especie, o lo que llamamos financiamiento en especie, que básicamente dicen: ok, yo te voy a cobrar 100 minutos esta semana, pero te voy a dar 200, o te voy a dar 300, o te voy a dar los mismos 100, pero te los voy a dar en los mejores espacios, en los mejores horarios. Y esto es una forma de apoyo, de financiamiento indirecto que hacen las empresas de medios de comunicación, particularmente a nivel nacional,
y que tiene una influencia muy importante en el resultado del proceso electoral. Ahora, ¿por qué alguien daría dinero a un político? Yo creo que eso es algo que muchas veces nos preguntaríamos, ¿verdad? ¿Por qué alguien viene y va a tomar de su dinero que puede utilizarlo para cualquier otra cosa y dárselo a un partido político? Pues hay muchísimas razones. Primero, hay que partir de una cuestión, y es que el financiamiento de un partido político no siempre es malo, sino que puede entenderse como una forma de participar. O sea, si yo quiero que mi candidato gane, muchas veces no basta solo con que yo vote por él, porque posiblemente si mi candidato no tiene dinero para hacer campaña, alguien tiene que darle dinero para que haga campaña, para que ponga sus vallas, para que compre sus gorras, para que salga en la tele. Alguien tiene que pagar eso, y entonces el apoyo a un candidato es una forma de participación. Lo que ocurre muchas veces es que estas fuentes están muy concentradas, como les mencionaba en el caso de los medios de comunicación, y que en ocasiones pueden comprar influencia en el gobierno municipal, en el diputado o en el presidente incluso. ¿Por qué? Porque antes del proceso electoral, cuando estamos empezando la campaña, yo puedo darle dinero a un candidato para ayudarlo a que llegue al poder, porque me parece su propuesta programática, porque me gusta su ideología, porque me da confianza, por cualquier razón. O puedo pensar simplemente que este candidato pues no es tan bueno, pero lo que definitivamente no quiero es que llegue el otro. Entonces yo apoyo al candidato A porque definitivamente no quiero que llegue el candidato B, y entonces hay que hacer todo lo posible porque no pase. Y esto es válido, es legítimo, es normal. Pero después de las elecciones hay financistas, ya cuando están electos los funcionarios, que buscan influir en ellos a través del financiamiento, en algo que ya puede considerarse pues prácticamente un soborno, y en donde la influencia que un financista puede buscar en un candidato puede ser de varios tipos. Puede querer influir en una decisión política que va a tomar, por ejemplo, a qué empresa va a contratar para la construcción de un puente, ¿sí? Porque yo quiero que sea mi empresa o la de mi cuate. Entonces yo voy con el político y le digo: te acuerdas que te pagué la campaña, si querés que te la vuelva a pagar, entonces necesito que me hagas este favor. O puede buscar también acceso al funcionario, nada más, en el sentido de que si yo tengo un problema, que si soy un comerciante que está exportando flores, por ejemplo, y tengo unas flores paradas en la aduana porque no me las quieren dejar pasar por alguna razón, pues entonces que yo tenga la posibilidad de, como financié la campaña de un candidato a diputado, ahora tengo el teléfono de un diputado y entonces puedo llamarlo y decirle que me ayude. Entonces, este tipo de prácticas son las que ya empiezan a pervertir la política y a condicionar las decisiones de los funcionarios electos. Y entonces empezamos a ver algunos problemas, y de todo esto que les describí, los problemas más significativos son los siguientes, a nuestro criterio. Primero, que los partidos no cuentan con recursos para actividades no electorales. Eso nosotros le llamamos que tenemos partidos paupérrimos, partidos pobres, pero que hacen campañas millonarias. Entonces los partidos vienen y los pocos recursos con los que cuentan en época no electoral los dedican a actividades electorales. Entonces el poco dinero que entra a un partido se manda para vallas, se manda para comprar gorras, para cualquier actividad que represente un rédito electoral. Y eso significa que dos tipos de actividades que creemos que los partidos debieran de hacer, que son la formación política o la elaboración de programas de gobierno, pues no reciben los suficientes recursos y en la mayoría de casos no se hacen, ¿sí? A pesar de que los partidos cuentan con muchos recursos para la época electoral. El segundo problema que tenemos es que hay un tipo de financiamiento externo, que es externo a los partidos, muy concentrado, que limita su autonomía, y eso es lo que les describía. Cuando un candidato depende del financiamiento de un financista en particular o del apoyo de una persona en particular para llegar al poder, entonces muchas veces puede perder de vista el interés público, puede no estar tomando las decisiones correctas en función de su electorado, sino en función de los intereses de su financista.
Y el caso más claro que vimos es el caso de los medios de comunicación de televisión abierta a nivel nacional, particularmente. Muchas gracias. Tercero, tenemos que el financiamiento personal produce partidos débiles y verticales. Aquí me voy a detener un poco porque creo que no lo expliqué suficiente. La ley electoral manda a que todas las contribuciones de los partidos políticos o todas las contribuciones de campaña sean canalizadas a través de las organizaciones políticas. Así es como dice la ley. ¿Qué significa esto? Que si yo soy un financista y quiero apoyar a Gaby, que Gaby es una candidata a diputada, yo no puedo venir y entregarle un cheque directamente a Gaby, ¿sí? Sino que yo tendría que dárselo al partido por el que Gaby está compitiendo, y el partido entonces ve cuánta plata le estoy dando, la registra, entrega esa información al tribunal y se la deja ir a Gaby para que ella la gaste en su campaña como ella considere adecuado. O que si yo por alguna razón se lo di directamente a Gaby, Gaby pensó que era muy difícil que el partido se enterara antes y que pasara por toda la maquinita, entonces Gaby tendría que reportar al partido por escrito, de manera que el partido supiera que ese dinero entró y que puede y que debe registrarse y reportarse ante el Tribunal Supremo Electoral. Pero en la realidad lo que ocurre es que yo le di el dinero a Gaby lo gastó, nunca le dijo al partido y por lo tanto el partido nunca le entregó cuentas al Tribunal Supremo Electoral. Y eso significa que hay una cantidad muy importante de dinero que está entrando a las campañas políticas, pero que ni la conocen los dirigentes nacionales del partido, ni mucho menos la conoce el Tribunal Supremo Electoral. Y entonces aquí a veces se va el dinero de la constructora que el alcalde utiliza para construir obras, o el dinero del crimen organizado, por ejemplo, o cualquier otro tipo de financiamiento que consideremos indeseable en los partidos políticos. Y por otro lado, como este dinero no es cuantificado, no se dice cuánto es, no se sabe cuándo entró ni nada, entonces todos estos límites que tenemos, que no pueden ser más de 48 millones en un año electoral, que no puede ser más del 10% de un solo financista, pues entonces estos límites ya prácticamente no existen. Y eso debilita entonces la capacidad que tiene el tribunal de fiscalizar, pero también produce partidos muy verticales, porque entonces yo le doy tanto dinero a Gaby, que Gaby se convierte en la dueña del partido en el lugar, y entonces ya no hay nadie que pueda hacerle frente a las decisiones que ella toma, porque como ella es la de la plata, ella es la que manda. Y eso, por eso decimos que los partidos se vuelven débiles y verticales, porque entonces también lo que significaría es que Gaby ya ni siquiera tiene que hacerle, perdón que la sigo usando de ejemplo Gaby, pero ya empezamos. Gaby ya no puede, ya no tiene una relación con el partido, porque como no recibe dinero del partido y tampoco les entrega cuentas, entonces ella si mañana se quiere cambiar del partido, se cambia y no hay ningún problema, y eso es problemático para la democracia. Y finalmente, y esto es lo que engloba todo lo que les estaba contando, las normas que regulan a los partidos no son congruentes con una política que está centrada en personas, ¿sí? O sea, los partidos son irrelevantes en Guatemala y sin embargo la ley lo que espera es que los partidos sean quienes les entreguen cuentas. Entonces, ustedes han visto alcaldes, diputados, que hoy están en un partido, mañana están en otro y en la siguiente elección van a estar en otro. Obviamente estos alcaldes pues no están financiando sus propias campañas en la mayoría de casos, y el partido jamás se va a enterar y el Tribunal Supremo Electoral por lo tanto tampoco se va a enterar. Entonces, para resolver estos problemas nosotros creemos que hay algunas propuestas que podemos hacer. Primero, es necesario ordenar y aprovechar el financiamiento público. ¿Qué significa esto? Estos $2 que los partidos reciben por cada voto son más transparentes que los millones que reciben por parte de financistas externos. Entonces tenemos que aprovechar eso, posiblemente incrementarlo, pero asegurarnos de que se dedique a actividades que nosotros consideramos deseables. O sea, normar el financiamiento público de los partidos, la deuda política, para asegurarnos que lo usen en actividades de formación y actividades programáticas. Y por otro lado,
asegurarnos que lo descentralicen. ¿Por qué? Porque estas organizaciones locales, ¿sí?, el secretario municipal, el secretario departamental, que no están recibiendo los fondos de la deuda política, porque la recibe el secretario nacional, pues estas organizaciones entonces no tienen una vinculación directa con el partido. Nosotros creemos que si se descentralizan estos fondos, entonces yo ya tengo una relación de lealtad con el partido a nivel nacional. Segundo, es necesario desarrollar y fortalecer la regulación sobre los medios de comunicación. Creemos que ahorita no están establecidos claramente los límites en la ley electoral de cuánto un partido puede exponerse en un medio de comunicación. Creemos que es importante establecer estos límites de manera más clara para quitarles poder a los empresarios de medios de comunicación a nivel nacional y que entonces no tengan esta influencia que tienen hoy por hoy sobre los partidos. Esto puede hacerse de dos maneras: o darles espacio gratuito en los medios de comunicación para que ya no sea una cuestión en donde yo, empresario, decido cuánto te voy a dar, y si me haces ser más leal te voy a dar más, si me haces ser menos leal te voy a dar menos, sino que aparte del espacio gratuito se pueden establecer los límites de manera clara, pero vinculándolo a tres variables que creemos importantes. Primero, la organización territorial, o sea, que un partido que tenga más organizaciones municipales tenga más tiempo en los medios de comunicación o más espacio en la prensa, por ejemplo. Dos, a la afiliación. Podría ser que un partido que tenga más afiliados reciba más tiempo también en medios de comunicación. O tres, el desempeño electoral en los años anteriores. Tercero, y lo más importante, es personalizar y descentralizar la rendición de cuentas. Que ya no sea solo el secretario general nacional el que está obligado a rendirle cuentas sobre todas las cuentas del partido al Tribunal Supremo Electoral, sino que el tribunal, a través de sus delegaciones municipales y departamentales, tenga la capacidad de exigirle cuentas a los secretarios municipales, a los secretarios departamentales, pero también a los candidatos a diputado y alcalde, para ver de dónde vienen los fondos que están utilizando y cómo los están utilizando y cuánto es. Porque no podemos seguir con el esquema que tenemos actualmente, en el cual el Tribunal Supremo Electoral solo espera los informes que envían los partidos a nivel nacional, mientras que los fondos que se gastan a nivel local no están siendo cuantificados y en muchos casos son muy opacos. Y finalizamos entonces con esta frase, que un sistema de partidos fuerte, estable y funcional, como el que queremos, requiere de un financiamiento transparente y regulado. Y entonces les agradezco mucho su atención y le dejo a Gaby la palabra para que nos pueda dar sus comentarios sobre esta investigación. Yo voy a centrar mi comentario en tres líneas de análisis. La primera es el régimen y el modelo de financiamiento que ya nos presentó Hugo, algunas cosas que a mí me gustaría rescatar, algunas preguntas también para poder discutir más adelante. Una segunda parte que tiene que ver con algo que a mí me parece importantísimo, y es la participación en los partidos políticos y la relación que ésta tiene con el financiamiento. Y una tercera que me quisiera centrar en una o dos propuestas que Hugo nos propone en la última diapositiva. ¿Cuál es el mensaje aquí que yo quisiera decir? Y es que nosotros estamos financiando a través del Estado ya partidos políticos, y lo estamos financiando con una deuda política que obviamente sale de nuestros impuestos, ¿verdad? Entonces, parte de lo que hacen los partidos políticos hoy tiene que ver directamente con lo que nosotros pagamos. Sin embargo, sigue siendo muy poco. Todas las entrevistas que Hugo hizo a todos los candidatos, a todos los funcionarios ya público electos, nos dicen de que eso no es suficiente. Y tienen toda la razón. Por más que tengamos opiniones adversas a los partidos políticos hoy, y que gastan y que gastan de más, ¿verdad? Y vemos todas las noticias de diputados y de funcionarios, es real que no tienen el suficiente dinero para mantener una organización como la que el tribunal le pide. Imaginemos esto: si ustedes quisieran ser un partido político hoy por hoy, ustedes tendrían que tener, Hugo ya lo dijo, presencia en 12 departamentos, eso significa organización en 12 departamentos y 50 municipios. Eso, un diputado en la presentación de Guatemala decía que al mes implicaba $500,000 de quetzales.
eso es insostenible. El Estado no puede dar eso a la N cantidad de partidos políticos que tienen en Guatemala. Ese es un primer reto para los partidos políticos hoy, ¿verdad? Eso es algo que se tiene que mantener en el tiempo, ¿verdad? Que digamos, si lo vemos desde la perspectiva de la democracia y de la institucionalidad de los partidos políticos, como Hugo lo decía, es necesario, pero simple y sencillamente los recursos son pocos. Y la otra cuestión en esto es que el control sobre el financiamiento y digamos, las posibilidades de sancionar a los partidos políticos que no transparentan el financiamiento que viene externo, que es necesario si se quiere ser partido político en Guatemala. Eso no hay para dónde, a menos que encontremos una vía diferente. No es, digamos, controlado por el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, si lo vemos así, es un panorama poco motivante, porque ya de por sí el Estado no da las posibilidades para que los partidos políticos no le tengan que pedir a nadie más, ¿verdad? Entonces, los partidos se ven obligados para mantenerse en el tiempo a pedir fondos exteriores, ¿verdad? Externos. Y por el otro lado, los partidos no se sienten tampoco en la obligación de rendir cuentas claras al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, al final eso se convierte en un círculo, uno de los muchos círculos viciosos del sistema de partidos políticos. Las reformas, y a esto quisiera detenerme un momentito, y es importante porque tal vez los últimos 2 años las reformas a la ley electoral y de partidos políticos fue muy sonada. Hubo foros en muchos lugares del país, se intentó socializar estas reformas, y estas reformas, aunque no son perfectas y tienen también muchas discusiones internas, no solo es una propuesta, por lo menos yo tengo conocimiento de dos grupos diferentes de la sociedad civil que las proponen, sí se centran en la necesidad de una mayor fiscalización, ¿verdad? Y de una mayor disposición de distribuir los recursos públicos del Estado, además de algunas cosas sobre medios de comunicación. Eso es algo que obviamente se ha parado en el Congreso, porque son los mismos partidos políticos los que están ahí, ¿verdad? Ya pasando en cuanto al modelo del financiamiento, ¿verdad? Esto es como lo legal, lo que está escrito en papel y que debiera funcionar en la vida real, pero no siempre funciona, y él mismo tiene sus limitantes. El modelo tiene que ver con las prácticas de la vida real de los partidos políticos. Y yo creo que aquí lo que a mí me llamó mucho la atención del estudio de Hugo es cómo se relaciona esta política de los partidos franquicia, ¿verdad? Es decir, yo te vendo la posibilidad de ser parte de mi partido mientras vos me lo mantenés en el tiempo y te encargas de que se mantenga en el municipio, y así tengo un municipio menos de qué preocupar. Eso es básicamente, ¿verdad? Y estos partidos tienen que ver también con el financiamiento, porque finalmente son partidos que se alquilan, son partidos de alquiler de personas, candidatos o funcionarios que están interesados en que el partido se mantenga en cierto lugar, ¿verdad? Y eso lo que no nos permite, obviamente, es, a mí me incomoda un poco el término de partido franquicia, debo ser honesta, porque al final eso no es un partido. Y esto es algo que nos tenemos que plantear muy seriamente. Si en Guatemala lo que tenemos son realmente partidos o son más lógicas empresariales, ¿verdad? La franquicia es una lógica empresarial, y entonces debiéramos de pensar si le estamos dejando en las manos de quién estamos dejando, en manos de quién la política guatemalteca hoy, si son políticos o si son empresarios, ¿verdad? Y empresarios no porque tengan su empresa de pollo Pinulito o algo por el estilo, sino más bien porque están haciendo una lógica de empresarialidad la política en Guatemala. Y en esto quiero decir que a mí también algo que me impacta, que no es nuevo, pero sí relacionándolo al financiamiento, es hacia dónde
va el financiamiento, el poco financiamiento que se tiene, hacia dónde va. Entonces, cuando vemos, y es recurrente en el estudio de Hugo, notarlo en cuestiones hasta logísticas, va a alquiler de la sede, va a la publicidad de la convocatoria de la asamblea, va a transporte, va en refacción, pero no vemos nada de sustancial, no vemos nada de formación, no vemos nada de toma de decisiones, no vemos nada de nada, ni siquiera una computadora para compartir información, ¿verdad? Nada de eso. Entonces, finalmente, estamos viendo que estamos manteniendo solo una estructura, un esqueleto del partido político que el Tribunal Supremo Electoral lo requiere para ir a elecciones, pero de carnita, como decimos en buen chapín, nada, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Pues que los partidos se preocupan, con toda la razón del mundo, en mantenerse vivos, casi en pleno ahogo en ultramar, ¿verdad? Y no tenemos partidos que hacen formación, por un lado, pero tampoco hacen oposición, tampoco hacen análisis de la realidad en lo local o en lo nacional, tampoco se posicionan en temas políticos. Y esto lo vemos en la realidad nacional como en la realidad local, ¿verdad? Los partidos políticos, cuando pensamos en preguntarle a alguien su opinión, vamos a analistas, vamos a expertos, vamos a universidades, pero nunca vamos a partidos políticos. Y esto es un problema, porque si no tenemos la noción de qué piensan los partidos políticos sobre X o X situación, sobre el juicio genocidio o sobre la hidroeléctrica, no podemos saber cómo piensan, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, estamos votando también a tientas. Estamos votando por una persona porque salió mucho en la tele o porque nos han dicho que es buena gente, pero no sabemos cómo piensa y cómo va a actuar, ¿verdad? Mientras no haya financiamiento para partidos que puedan hacer vida partidaria como tal, y no solo tiene que ver con formación, sino, lo repito, con hacer oposición y postura y posicionamiento a nivel de los temas de país, vamos a tener partidos que siguen girando alrededor de las elecciones. Y no hay nada más perverso en la democracia que eso, ¿verdad? En esto voy a hacer rápidamente un paréntesis para decir que Guatemala, en muchos índices de democracia, aparece como un país intermedio, ¿verdad? No es un país que esté en los peores rubros, calificado por agencias norteamericanas o europeas sobre la democracia. Y esto nos puede parecer súper extraño a muchos porque vivimos acá y sabemos cómo están las condiciones políticas, sociales, económicas del país. Pero ¿cuál es el problema? El problema es de que aquí, cuando se hace la nota final de las democracias en Latinoamérica y en el mundo, se nota si se tienen elecciones libres, ¿verdad? Si todos pueden competir. Y esa es una trampa terrible, ¿verdad? Aquí en Guatemala es mentira que cualquier persona pueda competir. Yo no creo que ni yo, ni Hugo, ni alguien que esté sentado por acá tenga esa campaña millonaria que se necesita, ¿verdad? Para hacer campaña y luego para ganar, que son, ahí sí que son otros 20 pesos, diría al exponente 1000, ¿verdad? Y en esto a mí me parece interesante verlo, porque yo sí creo que es importante ser críticos también con el mismo sistema de partidos políticos y su financiamiento. Hay que estar conscientes de lo que es, ¿verdad? Y de las limitantes que tienen, pero no por eso le vamos a lavar la cara a los partidos políticos. Pasando ya a la cuestión del financiamiento, ¿verdad? A los financiamientos externos de los que Hugo ha hablado en su presentación, pues es obvio, ¿verdad? Este modelo que ha adoptado los partidos políticos compromete a cualquier persona, ¿verdad? Y lo que resta es autonomía, obvio, a los partidos políticos como institución. Y una institución que no tiene posibilidad de decidir por ella, nunca va a ser institucional. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, al final tenemos como apéndices
de intereses en Guatemala, sean lícitos o sean ilícitos, y partidos políticos pareciera que es lo que menos tenemos, ¿verdad? Al final del asunto. Pasando ya a la segunda línea que yo quisiera compartir con ustedes es la relación que existe entre los partidos políticos y la participación ciudadana dentro de los partidos políticos y su vínculo con el financiamiento. ¿Y por qué creo que esto es interesante? Porque yo creo que en Guatemala también lo que tampoco tenemos es cultura de dar, con toda la razón, porque no hay confianza en los partidos políticos, ¿verdad? Aquí las dos instituciones con más confianza es la Iglesia y el Ejército como sociedad, según un estudio de cultura política en Latinoamérica, que democrático no tiene nada, ¿verdad? Hecho por así es, correcto, hecho es cierto, es por así es, una universidad de Vanderbilt, ¿verdad? Entonces, tampoco tenemos cultura de sentirnos parte de un partido político y por lo tanto no nos sentimos parte de un proyecto político y tampoco nos sentimos con la capacidad de dar algo al partido político, ¿verdad? Y en esto no me refiero solo a la cuestión de los recursos monetarios, sino a recursos como tiempo, recursos como participación, como campaña, lo que se llama campaña de hormiga, ¿verdad? Convencer a los demás del proyecto del que yo hago parte. Si el financiamiento es poco, ¿verdad? Es difícil que existan partidos políticos institucionalizados, ¿verdad? Esto es algo que hay que tener conciencia. Y si son poco institucionados o institucionalizados los partidos, pues tenemos partidos sin participación. Esa es la otra verdad que creo yo que es importante tener en vista, ¿verdad? ¿Qué pasa si los partidos no tienen personas que participen dentro de ellos? Pues al final los partidos nunca van a saber qué es lo que la gente quiere, ¿verdad? Los partidos nunca van a fungir como intermediarios, nunca se va a tener confianza en los partidos políticos, ni se va a tener una identidad partidaria. Y eso, como parte de los partidos políticos, es tal vez el flujo más importante para una democracia. Por lo tanto, también hay una responsabilidad justificada, si quieren, pero responsabilidad del ciudadano que vota por partidos en los que no participa, en los que no concuerda, en los que no cree. Y esto es importante porque yo sí creo que la historia también nos ha dado como algunos ejemplos recientes, ¿verdad? Yo cuando leía el estudio de Asíes, yo tenía en la cabeza la última elección de Obama, donde la gente se miraba que daba dólares, $1, $2, ¿verdad? Y eso es algo que yo creo que en Guatemala estamos a años luz de hacer. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quieren dar 5 quetzales, 10 quetzales, 20 quetzales por alguno de los partidos? Yo creo que mejor nos vamos a tomar el atolito al parque, ¿verdad? No estamos dispuestos a hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, hay que comenzar a pensarlo. Tal vez no con los partidos que tengamos hoy, pero yo creo que yo en lo personal creería mucho más en un partido político que me pide y que me rinde cuentas a mí y al Tribunal Supremo Electoral que a un partido que en saber a quién le va a rendir cuentas al final, ¿verdad? Y en esto yo quisiera recuperar una experiencia que a mí me emociona mucho porque yo creo que da muchas luces también para ser críticos al proceso electoral que viene. Y son jóvenes de 30, 25 años que hoy por hoy en España, después de una de las crisis más terribles que han tenido de desempleo, alrededor del 25% de la población española está en desempleo hoy por hoy, desahucios, arrebato de casas a personas de la tercera edad. Hoy por hoy tienen uno de los partidos más bonitos y que más emocionan en la política mundial. Es Podemos, así se llama, son personas, es como ver a Hugo en la televisión, no en Canal Antigua, ¿verdad? Pero en la televisión pidiendo el voto. Y las elecciones se hacen por internet, en una plataforma de internet, en donde se puede decidir
para dónde quiere ir el partido. Otro ejemplo de este mismo esfuerzo que hay en España, que nace de todo el movimiento de los indignados, de esas manifestaciones masivas de hace algunos años, donde se votaba por círculos. Yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, y habían 1000 círculos, y después se ponía en conjunto qué era lo que pensaba la gente. Es, por ejemplo, ellos tienen 3 diputados europeos hoy por hoy como partido, y los 3 decidieron que solo iban a ganar de su sueldo como eurodiputados, solo iban a ganar 3 sueldos mínimos, y el resto de lo que iba a quedar de su sueldo, que es bastante alto, iba a ir para el partido. Es decir, formas creativas de financiamiento hacia adentro de los partidos las hay y se necesitan, ¿verdad? En un país pobre, que la deuda política se eleve a $4-10 por voto, no, hombre, o sea, es dinero que debiera ir a políticas públicas reales, ¿verdad? Esa es la otra cuestión cuando estamos hablando de políticas como la deuda política, ¿verdad? Por lo tanto, yo sí creo que la participación dentro de los partidos políticos es algo que tiene que ser importantísimo cuando hablamos también de financiamiento, porque los primeros interesados en controlar las cuentas del partido político debiera de ser los afiliados. Es cierto que tiene que ser el Tribunal Supremo Electoral, pero si yo soy parte de alguno de los partidos de Guatemala, a mí me gustaría mucho saber quiénes son los financistas a nivel local y también a nivel nacional. Y eso es algo que no existe, ¿verdad? Obviamente eso es un panorama muy optimista, ¿verdad? En cuanto a las propuestas, pasando muy rápidamente y un poco en la línea de lo que estoy diciendo ahora, yo creo que a mí me parece importante esto de personalizar la sanción no al partido ni al secretario general, sino a quien lo hace. Si es el candidato a alcalde, que sea el candidato a alcalde que se haga responsable de que X o Y persona le dio algo más de lo que la ley estipula que le puede dar como aporte, ¿verdad?, a su campaña. Porque es cierto que se participa contribuyendo, pero es cierto también que tampoco podemos ser ingenuos y decir que eso fue de buen corazón y que en los 4 años que siguen no se va a pedir un favor por esa plata que se dio, ¿verdad? Entonces yo creo que esta es de las cosas más importantes que debemos comenzar a pensar y a pedir, ¿verdad? Y si no pasa todavía como parte de una política de Estado, creo que sí debiera de ser parte de una política de un partido político que se hace llamar democrático. La otra cuestión que me parece interesante es lo de los medios de comunicación, ¿verdad? En el estudio también se dice que es a través de los medios de comunicación que la gente vota, ¿verdad? En Guatemala el 60%, y ese es un dato del estudio, el 60% del electorado cambia su voto por un partido entre elección y elección. Es decir, es probable que los que votaron hace 4 años por el Patriota, el 60%, digamos, votaría por un partido diferente dentro de la otra elección. Eso es un número enorme, ¿verdad? Aparte, el otro dato es que los partidos políticos están en vida para un proceso electoral. Ese es su único chance, ¿verdad? Los medios de comunicación y en específico la televisión es rotundamente importante. Quien salga en la tele antes de la novela o antes del noticiero tiene una posibilidad mayor de ser electo, ¿verdad? Esa es la verdad. Y por eso yo creo que la propuesta que se hace en el estudio de Hugo es importante, ¿verdad? El hecho de que ya sea que el Estado diga, bueno, hay tanto tiempo, tantos minutos a la semana para cada partido, ¿verdad? O que hay una forma de regularlo mejor. Y yo creo que eso es importante que lo pensemos, y puede ser una demanda ciudadana a hacer, no a los partidos políticos, pero sí al Estado para las próximas elecciones, y es completamente legítima. Yo no sé cómo voy el tiempo. Ya. Bueno. Y bueno, para terminar entonces, a mí me gustaría, como inquietudes que me han despertado el estudio, por un lado, es primero los financistas, ¿verdad? Yo considero que este es un estudio importante, no solo para ver los partidos políticos, porque a mí me encantaría ver a los financistas.
Y yo precisamente comenzaría con la televisión. ¿Qué canal apoya a quién? ¿O qué canal apoyó a quién las elecciones pasadas? ¿Y qué ganaron esos canales, esos empresarios en estos 4 años de gobierno? ¿Verdad? Yo creo que ahí nosotros tenemos que tener una claridad impecable en saber los mayores financistas que tenemos por lo menos claridad, ¿verdad? Los ilícitos mejor no nos metemos por el momento, pero al menos los que tenemos claridad, los que sabemos para dónde va su dinero o sus dineros, porque hay muchos que apuestan, digamos, ahí sí, cual bingo, a varios cartones, ¿verdad? Y yo creo que debiéramos también de rendirle cuenta a estas televisoras. ¿Por qué más tiempo a este partido y menos al otro? ¿Por qué más caro? ¿Por qué si este partido no tiene la posibilidad? Eso es injusto, ¿verdad? Y eso también se lo tenemos que decir, tanto a los partidos como al mismo tribunal y al Estado en general. Y luego, a mí me interesa esto porque yo creo que ahí podríamos ir descubriendo algunas otras cosas que son importantes para conocer la política nacional. Yo creo también que la otra cuestión que es importante mantener digamos, en conciencia, ¿verdad? Mantener a la vista son las reformas a la ley. Ya hay varios dictámenes positivos de la Corte de Constitucionalidad. Hay mucho trabajo sobre esto y yo creo que es importante también apoyarlas, ¿verdad? Estudiarlas y apoyarlas. Y por último, yo quisiera terminar diciendo que el papel de los ciudadanos y de los ciudadanos afiliados y sobre todo del ciudadano que vota, la responsabilidad, se ha dicho siempre que siempre la única responsabilidad es ir a votar, y eso no es cierto. Mientras sigamos pensando que nuestra única responsabilidad es ir a votar, vamos a alimentar este mismo sistema de partidos políticos. Y ahí caemos pues en la categoría de cómplices, ¿verdad? Mientras no exijamos que los partidos políticos tienen que tener una vida más allá de las elecciones, pues nosotros seguiremos siendo parte de ese círculo vicioso que gira alrededor de las elecciones solamente. Y yo sí creo que es importante comenzar a pensar en una forma diferente de ser partidos políticos. Por el momento son los partidos políticos los que tienen el mayor poder, digamos, para poder o no hacer vida política, políticas públicas a través del Congreso. Si hacen gobierno, pues hacer toda la parte de ejecución de los recursos del Estado, ¿verdad? Y creo que mientras no pensemos y no nos atrevamos también a denunciar y a decir qué pensamos en relación a esto, las cosas van a seguir como están, ¿verdad? Así que muchas gracias y yo la dejaría por ahí. Gracias por su atención. Será hasta la próxima semana cuando juntos hagamos que se cumpla el principio de nuestro programa, Aprendiendo con la Verdad.